Ok, vamos a estudiar parasociales. Tenemos el crecimiento poblacional o crecimiento demográfico. El crecimiento poblacional es el cambio de el número en la población en un plazo de tiempo determinado. Eso puede ser un año, un lustro, una década, ¿de acuerdo? Eso según el parámetro que se quiera estudiar. Hay indicadores que nos ayudan a medir el crecimiento poblacional. La fertilidad, que está asociada a cuántos hijos puede tener una mujer en edad reproductiva. La natalidad está relacionada con el número de nacimientos en un año. La mortalidad está relacionada con el número de personas que fallecen en un periodo de tiempo, generalmente un año. A diferencia de la fertilidad, la natalidad y la mortalidad se suelen medir en tiempos de un año. La fertilidad es diferente, porque en el caso de la mujer puede estar en una etapa fértil desde la primera menstruación hasta más o menos los 45 años, que eso puede variar en un lapso entre 25 y 35 años hasta 40 en algunos casos. Pero, ¿qué es la fertilidad? En palabras simples, la fertilidad es, si una mujer tiene 3 hijos, 2 hijos, eso es un parámetro importante a determinar. La natalidad, que también está relacionada, es cuántos niños nacen en un año. La mortalidad también, cuántas personas mueren en un año. Los estados estudian esos parámetros por diferentes relaciones o por diferentes mecanismos, lo cual le permiten tomar decisiones en algunos aspectos. Por ejemplo, para crear leyes. Esos parámetros anteriormente mencionados le permiten a un estado determinar qué leyes podrían ser las prudentes en determinados casos. Por ejemplo, en el caso de China, se dice de que cada pareja solo puede tener un hijo. Esa es una decisión gubernamental. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de chinos y el Estado ha tomado la postura de reducir la cantidad de nacimientos que pueden haber para tomar otro tipo de decisiones, como por ejemplo la construcción de hospitales, de escuelas, legislaciones en general, orientar el desarrollo del país o crear infraestructura. Crear infraestructura es, bueno, tengo mucha gente joven, necesito escuelas, entonces tengo que crear escuelas. Si tengo mucha gente mayor, pues digo, bueno, entonces necesito darle atención a esta gente mayor, entonces voy a necesitar hospitales. Ese tipo de decisiones se toman eh, en los casos de los censos, porque los estados pues también verifican eh, qué tipo de población tienen a través de un censo, lo cual les permite, entre otras cosas, crear leyes, saber si necesitan infraestructura o los impuestos. Porque imagínense que estemos hablando de un cambio de muchos ricos, posiblemente la tasa de impuestos se modifique o algo así, o que el Estado no sepa eh, cuánto gana una persona y decida modificar la ley de renta en base a eso. Para ese tipo de situaciones se toman esos parámetros y para, entre otras cosas, saber qué le espera al país con la población o la generación que viene. Estas son pirámides poblacionales
más o menos tienen una forma como de una pera, para que nos hagamos una idea. Lo ideal es que entre más viejo sea la persona, menos espacio tenga acá. Esto es lo ideal. Esta que tenemos acá es una situación bastante ideal. Significa de que las generaciones jóvenes vienen supliendo a la generación vieja o antigua, aunque se oye feo, pero así es, generación vieja, lo que indica que la población tiene un crecimiento sostenido. Si hubiese alguna desproporción que puede darse, estaríamos hablando que de repente, como en el caso de Japón, esta parte donde están las edades superiores, 60 años en adelante, suele ser más alta en Japón. Es decir, estas barras llegan más lejos, lo que significa de que la gente está envejeciendo y está viviendo mucho tiempo. Bueno, para un estado es importante saber eso porque estamos hablando de que la gente vieja, la gente mayor, ya no suele ser productiva para el estado. Al contrario, se vuelve una carga, aunque se oye feo, se vuelve una carga. ¿Por qué? Porque es gente que se va a enfermar, es gente a la que hay que pagarle pensión y para la que hay que tener atención, que es en perspectiva costosa. Bueno, esa es una situación real y que se sucede en Japón. En este caso, esta pirámide pertenece a un país africano, lo cual digamos que está en un crecimiento bastante sostenido, pero al ver este tipo de población, porque se alcanza a apreciar mucha población joven, muchísima. Para que se hagan una idea, ¿cómo leer esto? De 0 a 4 años, en el caso de los hombres, tenemos más de 1 millón de personas. En el caso de las mujeres, de 0 a 4 años, tenemos 1 millón o casi 1 millón. Quiere decir que tenemos más de 2 millones de niños entre los 0 y los 4 años. Entre los 5 y los 9 tenemos más o menos 900.000 varones y de las hembras 850.000 más o menos. Esos son datos aproximados, no necesito saber el dato exacto, pero sí esto me da una buena idea. De los 10 a los 14 tenemos alrededor de 750.000 en el caso de los hombres y de las mujeres unos 65.000, 70.000. Eso me dice que el número de jóvenes es bastante alto. Eso también es una carga. ¿Por qué? Quiere decir que la gente adulta, que los que están, digamos, de los 20 años hasta los 50, están manteniendo una enorme carga de niños. Eso significa que hay que educar a estos niños porque esos adultos no tienen el tiempo o probablemente porque están trabajando o porque tienen muchos hijos. Ese es otro indicador que tendríamos que revisar con la natalidad y la fertilidad. ¿Cuántos hijos tiene cada familia? La migración. La migración es el desplazamiento de una población que se produce de un lugar a otro y lleva consigo el cambio de la residencia habitual, en el caso de las personas, o hábitat en el caso de las especies migratorias. Aunque la de los animales no me interesa, pero sí me interesa la de los seres humanos, la migración se da por diversos factores. Entre ellos podemos mencionar la guerra, la falta de empleo y oportunidades, la violencia, ya sea política o delincuencial, eh, pocos recursos, desastres naturales. Es decir, la gente se va de un país porque o no encuentra trabajo, o no hay suficiente dinero para todos,
o está muy difícil vivir o hay demasiada violencia por la delincuencia o violencia por parte de los gobiernos en el caso de una posible guerra y la gente decide irse. Puede suceder también algún tipo de desastre natural que obligue a eso. En el caso de El Salvador, allá por los años 2000 o finales de la década de los 90, se dio lo del huracán Mitch. El huracán Mitch dejó muchos daños aquí en El Salvador, lo que provocó que mucha gente que no tenía los recursos para reconstruir su casa decidiera mejor emigrar a Estados Unidos porque acá jamás iba a volver a lograr levantar su casa. Claro, eso ha traído muchas consecuencias. ¿Qué consecuencias? Las principales, o las que quizás nos interesan principalmente a todos, es la deserción escolar. Muchos niños abandonan sus estudios porque eh, hay una situación en la que ellos tal vez no se sienten bien, les hace falta mucho sus papás, o tras la pérdida de uno de sus padres, el otro padre tiene que trabajar más. Entonces, sin vigilancia, los niños abandonan las escuelas o simple y sencillamente dejan de estudiar por seguir trabajando. El desempleo juvenil eh, o en condiciones precarias. Bueno, eso es consecuencia de lo anterior porque una persona que no estudia, que no alcanza cierto nivel académico, pasa lo siguiente. Al no tener suficiente nivel académico, las oportunidades laborales se reducen. Entonces, ¿qué significa eso? Que una persona tiene que trabajar de lo que encuentre. Y de lo que encuentre pueden ser muchas cosas. Pueden haber trabajos con condiciones bastante precarias, es decir, muy complicadas, o en el que le paguen mucho y en el que le paguen poco, perdón, y su trabajo sea muy complicado o hasta arriesgado. La inseguridad. em, Aquí nos habla de que en el caso de algunos países, el crimen organizado o pandillas tiende a reclutar a estos niños porque son blancos fáciles y los cuales pues terminan convirtiéndose en criminales o siguen el mismo destino de sus papás emigrando hacia otros países. La violencia sexual, dice. En, en algunos casos, em, los niños que terminan huyendo, ya sea por violencia o porque no tienen las oportunidades, son capturados en otros países y son obligados a trabajar de maneras que comprometen su integridad personal. La guerra también es un factor importante en la migración porque la guerra siempre deja víctimas y esas víctimas o perdieron a sus padres o perdieron su hogar y ahora para comenzar de cero eso es muy complicado. Por persecución de raza, religión, nacionalidad, grupo social, género u opinión pública también suele suceder. Hoy en día es mucho más frecuente conocer de casos en los que X personas están huyendo o piden asilo en otros países por causas de raza, de religión, de nacionalidad, por pertenecer a un grupo social, particularmente la pobreza, el género, aunque menos común, o la opinión pública, que es una causa política. Por supuesto, la migración también genera desintegración familiar. En el caso de los hijos que se quedan sin sus padres o de los esposos que terminan separándose. Esto es algo muy complicado porque los niños suelen quedar a merced de parientes porque ambos padres o se separaron y cada quien tomó su camino,
y los niños se quedan viviendo con parientes, o uno de los padres está trabajando, el otro se queda en el país de origen, pero la situación es complicada y el niño vive toda esa presión ocasionada por la situación de los padres. Los desastres naturales, pues esos son imprevistos, pueden ser terremotos, pero cuando esos terremotos dejan a muchas familias, o esos desastres dejan a familias sin un hogar, pues la mejor alternativa que encuentran algunos es la migración. Ahí tenemos parte de la Declaración de los Derechos Humanos, que está vinculada, por supuesto, con la Declaración de los Derechos del Niño. Ahí pueden pegarle un vistazo a ustedes. Volviendo a lo de los derechos del niño, la Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1959, según el dato de la Wikipedia. Está basada a su vez en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño en 1924 y recoge 10 principios. Aquí tenemos algunos ejemplos de derechos del niño. Y aquí tenemos algunos ejemplos de deberes del niño, porque todos tenemos derechos y deberes. La convivencia ciudadana depende de, en parte, de que nosotros sepamos hacer buen uso de nuestros deberes y de nuestros derechos. Es decir, cada persona es responsable de ejercer sus derechos, pero también de hacer sus deberes para con la sociedad. Eso es lo que crea un ambiente de armonía en una sociedad.